mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservarás. Aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Nos llamaste, pueblo mío, nación santa, redimidos, somos luz que alumbra el mundo en la oscuridad, el sostén y la columna de tu verdad. Aunque tiemblen y se muevan los montes, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Saludamos a las personas que están allí en Facebook, los que luego se van a conectar con nosotros allí en YouTube. Les bendecimos en el nombre de Jesús. ¿Cómo dice la iglesia del Señor a los que nos siguen en Facebook? Un aplauso a Dios por ellos, aleluya. Salmo capítulo 13. Salmo capítulo 13, versículo 1. Salmo capítulo 13, versículo 1. Dice la misteriosa, poderosa, pero siempre comprensible palabra de Dios así. Leo en el buen nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Escritura: ¿hasta cuándo, Jehová? Perdón, le pongo sentido. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido el enemigo sobre mí? Amén. Vamos a orar. Padre, queremos adorarte, bendecirte y darte gracias por este tiempo, Dios. Háblanos, ministranos. Que esta palabra no sea una palabra que quede vacía, sino que sea una palabra que profundice nuestra alma, nuestro espíritu, y que sea una palabra que traiga una revelación que nos levante para que tu nombre sea exaltado. Podemos decir una vez más, Dios, que somos transformados después de esta palabra. Nunca ni jamás seguiremos siendo los mismos otra vez, para la gloria y la alabanza de tu santo y poderoso nombre. Alguien que pueda decir amén, gloria a Dios, aleluya. Con libertad, por favor, hágalo con libertad, con excelencia, aleluya. Alabamos tu nombre, Dios. Vive el Rey en cuya presencia estamos. Escúcheme bien, tome su lugar, esté muy atento. Quiero referirme hoy bajo el tema el silencio de Dios. El silencio de Dios. Yo quiero iniciar hoy aquí
diciendo lo siguiente. ¿Alguna vez en su vida usted ha orado por algo y no ha obtenido respuesta? ¿Alguien puede decir si ha tenido respuesta a algo que le ha pedido a Dios? Yo creo que muchas respuestas Dios nos ha entregado, pero muchas veces hemos orado y Dios no nos ha respondido. ¿Estamos o no estamos? Hemos clamado con lágrimas, nos hemos humillado de tal manera que miramos el cielo cerrado. El cielo se bloquea y no recibimos la respuesta a nuestra oración. Ahora, yo quiero decirte con esto que no hay dolor más profundo que cuando sentimos que Dios guarda silencio. Escúcheme. Sentimos dolor, sentimos aflicción cuando oramos a Dios y Él está callado, no responde. Pareciera que no obrara o que no nos escuchara o que no fuera real. Pero no sucede eso, mis amados hermanos. Es que nosotros no entendemos muchas veces por qué Dios guarda silencio. Estamos orando por algo y estamos ansiosos, deseosos de que Dios nos responda, que una puerta se abra, que se produzca el milagro. Y muchas veces, como no miramos la respuesta de Dios, decimos: esto no es real. Dios no es real. ¿Qué sucede aquí? Pero no es que Dios no sea real o que no tenga el poder para responder. Lo que pasa es que nosotros no entendemos por qué Dios guarda silencio. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo inicié hablando acerca de este salmo y es un salmo que lo expresó David en su momento. Un salmo donde se expresa el dolor. Un salmo donde David expresa su angustia. Donde David expresa su quebranto. Y donde David empieza diciéndole: ¿hasta cuándo, Jehová? Empieza dándole a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Me olvidarás entonces para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David sintió angustia, sintió dolor. Y yo tengo que decirle, mis amados, que en los tiempos que nosotros vivimos tiempos de angustia, vivimos tiempos de crisis, crisis familiar, crisis en las enfermedades, crisis económicas, crisis porque hay divisiones en la familia. Tenemos una cantidad de situaciones llenas de incertidumbre. Y muchos creyentes, mis amados hermanos, se están preguntando lo mismo. Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor amado? ¿Hasta cuándo? ¿O te olvidarás de mí para siempre? ¿Te olvidarás de mí, Señor? ¿Hasta cuándo? Oramos y Dios no responde. Clamamos a Dios, hacemos ayuno y Dios guarda silencio. A veces hacemos nuestras disciplinas espirituales. Aplicamos la palabra, es la palabra que está por allá en Job, hablando: si tú de mañana me buscares, si fueres limpio, recto delante de Dios, entonces Él luego se despertará por ti, hará próspera la morada de tu justicia. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. Citamos la palabra. Señor, tu palabra dice que la oración del justo puede mucho, pero nada sucede, nada se mueve a nuestro favor. Entonces, lo único que nosotros miramos es un silencio, y entonces es allí donde Dios está trabajando. Es allí donde Dios quiere empezar a sorprenderte, donde Dios quiere empezar en ese silencio, donde Dios quiere empezar a hacer algo maravilloso a favor de tu vida. Por eso yo quiero hablar en esta mañana, mi hermano, ¿qué hacer cuando Dios guarda silencio? ¿Qué hacer cuando Dios enmudece? ¿Qué hacer cuando Dios no responde? ¿Qué hacer cuando tú puedes ver que estás haciendo tus disciplinas espirituales, las estás haciendo de corazón, pero Dios sigue callado? Todo se está complicando, todo se
está volviendo un caos. Es allí donde tú tienes que entender, mi amado hermano, que Dios está guardando silencio, pero ese silencio, aleluya, puede ser más transformador que 1000 palabras que tú puedas recibir de parte de Dios. Vamos a entender en esta mañana que cuando Dios guarda silencio, ese silencio puede ser más transformador que cualquier otra cosa. Permítame decirte, me parece que es bueno porque hay gente que se desmotiva. Mire, hay gente que dice, no, pues yo tanto que voy a culto y le pido a Dios y vea, no, Dios nada que me responde. Entonces hay gente que se desanima. Hay gente que marca una distancia y ya dice, no, esto no tiene sentido. Pero ese silencio puede ser más transformador. Gracias. Ese silencio que Dios guarda, número 1, no es silencio de abandono. Escúcheme bien. El silencio en medio de tu oración, en medio de tu proceso que Dios hace, no significa que es un silencio de abandono. ¿Alguien me está siguiendo, por favor? Si Dios guarda silencio, no significa que ya Dios te olvidó, que te abandonó a tu suerte. No, mi hermano, no es un abandono. Porque quiero mostrarle aquí en el versículo, alabado sea el nombre del Señor. En el versículo 1 dice David, hasta hace mal, porque hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre, y hasta cuándo esconderás tu rostro de mí. David fue un hombre, mi hermano, no fue un hombre débil en la fe. Tenemos que hablar de David porque David fue un hombre, si tú miras la escritura, usted va a encontrar una biografía extraordinaria acerca de su vida espiritual. David era un adorador, David era un hombre que amaba a Dios, David era un guerrero, mi hermano. David era un excelente profeta. David era un hombre que sabía expresarle al Señor, y con su expresión en el cántico y en la música, era ese hombre que tocaba el corazón de Dios. No era un hombre común y corriente, no era un hombre común y cualquiera. Sin embargo, él también enfrentó momentos, mis amados hermanos, donde no sentía la respuesta de Dios. Sintió momentos donde Dios cayó, sintió momentos donde él se desesperó, sintió momentos, aún siendo aquel hombre con todas esas excelentes características delante de Dios. Pero fue un hombre que también experimentó el silencio de Dios. Ahora, el silencio no es abandono, mi hermano. El silencio no es ausencia de Dios. Si Dios no te habla, no significa que esté ausente. No significa que Dios te abandonó. No significa que Dios te abandonó a tu suerte. No significa ese silencio que ya vas a sucumbir en ese problema. Permítame decirte que Dios calla, pero nunca se aleja. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Dios guarda silencio, pero nunca se aleja. Dios está silencioso, callado, pero está allí, percatado de tu proceso, de tu situación, de tu lucha, de tu quebranto. Yo no sé si tú me estés entendiendo, quizás no me estés entendiendo, pero tengo que decirle, amado hermano, aleluya, que Él nunca se aleja. Él está allí, mi hermano. Aunque tú no lo veas, Él está presente. Aunque tú estés pasando el peor desierto de tu vida y tú no lo veas, mi hermano, pero Él está allí 24/7, está observándote, está allí detenido allí a ver qué es lo que tú vas a hacer. Él está allí pendiente de ti. Hay algo importante, Isaías habla de esto. Y es un texto que nosotros lo hemos predicado harto aquí, Isaías 41:10. A su nombre. Isaías 41:10 dice la palabra: no temas, porque ¿qué? 41:10 dice: no temas porque yo estoy ¿qué? Con. Tú no estás solo. Estás pasando un proceso difícil. Yo estoy guardando silencio, pero aunque yo no te hable, aunque yo no opere a favor de tu vida, pero yo estoy contigo.
contigo. Alguien puede decir gloria a Dios por esto. Así que dice la palabra: no desmayes, porque yo soy tu Dios, que aunque tú no me veas, aleluya, o que no estoy hablándote o no estoy haciendo cosas, pero te estoy dando el esfuerzo, siempre te estoy ayudando, siempre te estoy sustentando con la diestra de mi justicia. Por eso, mi hermano, Dios calla, pero nunca se aleja. Por eso el proceso que tú estás viviendo en tu vida no es para que reniegues, no es para que te quejes, no es para que te lamentes, no es para que critiques, o en otras palabras, no es para que peques contra Dios, sino que en el momento del silencio de Dios tú digas: Dios mío, yo estoy pasando por esta situación, pero yo estoy, aleluya, juego o estoy contigo mejor en medio de mi proceso. Estoy, aleluya, confiado que tú eres el que me da las fuerzas. No voy a desmayar, aunque el conflicto, aunque la congoja sea fuerte. Tú eres quien me ayuda y el que me da fuerza para gloria y alabanza de tu nombre. Así que cuando Dios guarda silencio, mi hermano, Él nunca se aleja. Él está allí con sus ojos, están allí su mirada sobre los justos. La Biblia dice que Él pone su mirada sobre los justos. Él no pone su mirada sobre los impíos. Él no pone su mirada sobre el pecador. Él pone su mirada sobre los justos. Yo no sé cuántos digan amén. No sé cuántos justos hayan en esta mañana, en este lugar. Estás pasando tu proceso, estás pasando tu dificultad, pero papá te está mirando, papá te está observando. Y aunque no haga nada a favor de tu vida, pero sus ojos están sobre ti. Él te está observando. Y tengo que decirle que el silencio de Dios no cambia su fidelidad hacia nosotros. Porque a veces pensamos que como Él no nos habla, como no lo sentimos, porque hay momentos que oramos tanto, oramos y no sentimos el guruguru de su presencia. Y entonces pensamos que ya Dios ya no es fiel con nosotros. Se alejó. Su silencio no cambia su fidelidad. Imagínense, desconocemos tanto acerca de este tema y habrá mucha gente que al tener este desconocimiento acerca de su silencio, acerca de su no respuesta, entonces muchos estarán pecando y dudando acerca de su divinidad, acerca de su grandeza y su señorío. Escúchame bien, el silencio de Dios no es abandono, porque Dios trabaja en el silencio. Gracias por los 2 o 3 que digan amén. Él trabaja en el silencio. Por eso es importante cuando tú, hermano, mire, qué bonito cuando nosotros vamos y tenemos un tiempo. Y en ese tiempo nos conectamos al lugar santísimo, sentimos el abrazo de Dios, sentimos su visita, sentimos que nos quebranta, sentimos esa unción maravillosa. Pero hay momentos donde no. Y cuando no sentimos eso, no significa, mi hermano, que te haya dejado, que te haya abandonado. No es abandono. Dios trabaja en el silencio. Mientras tú oras, mientras tú estás allí en tu clamor, mientras tú haces tu disciplina de oración, de ayuno, Él obra en lo invisible. El problema para muchos es que se arrodillan, ayunan, tienen disciplinas espirituales en Dios, pero no lo sienten. Dios no les habla, porque hay gente que oye la voz audible de Dios, o Dios habla al corazón o al oído audiblemente, pero hay gente que no siente eso. Entonces hay gente, aleluya, que ignora que en el silencio Dios está obrando. Que mientras tú estás haciendo tu disciplina, no porque te tocan, lo estás haciendo porque tú lo amas. Tú estás pasando un proceso difícil, estás viviendo un quebranto, una situación tremenda, una enfermedad, una calamidad, una pérdida, pero tú estás, aleluya, orando. Tú estás allí involucrado en su presencia. Tú estás allí haciendo lo que tú debes de hacer en lo invisible. El Eterno está trabajando en lo invisible. Tú no lo estás viendo, pero Él está haciendo algo a tu favor.
Él está haciendo algo a favor de su pueblo, a favor de sus hijos. Escúcheme bien, su silencio no es otra cosa más, sino el escenario que Él prepara para su gloria. A veces estamos tan ansiosos y no queremos acogernos a ese silencio. Pero el silencio es el escenario que Él está preparando. Es lo que Él preparó. ¿Para qué? Para Él glorificarse, para Él manifestarse, para Él traer la respuesta a favor de tu vida. Por eso cuando Él guarda silencio, no te preocupes, mi hermano querido. Está trabajando, Él está operando ahí en lo invisible. Aleluya, lo que parece, aleluya, demora a veces es protección. Porque tengo que decirle que si Él tarda, mi hermano, es porque te quiere proteger de algo. El problema para muchos es que muchas veces hay gente que ora, y yo lo llamo cristianos kamikazes. Tendrán un nivel de fe extraordinario, quizás, y si no la tienen, son gente kamikaze. Oran y se atreven, y por ahí no era, lo complicaron todo. ¿Me está entendiendo? No están dando el tiempo para que Dios obre. Y a veces cuando Dios guarda silencio y Dios no opera, Dios no interviene, precisamente es porque Dios quiere protegerte de algo. Éxodo capítulo 13, versículo 17. A mí me parece que esta es una buena palabra. Yo no sé usted si pueda dar la gloria a Dios por esto. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Hágalo con libertad, con excelencia. Dice la palabra de Dios así, 13:17. Y luego fue Faraón y dejó ir al pueblo. Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Está usted conmigo? Tomó la palabra. ¿Cuántas veces Dios guarda silencio? Tú quieres, mire, hay gente, me ha pasado a mí, no sé a usted si usted se identifique conmigo, pero uno ora tanto y uno espera que Dios obre a la forma que uno está orando, ¿verdad? Y resulta de que cuando uno de repente mira, Dios lo cambió todo. Y uno se encuentra, bueno, ¿y aquí qué pasó, Señor? Pero si yo oré de otra forma, no. Él está protegiéndote. Él guardó silencio, lo hizo a su manera, pero lo que hizo fue hacernos un bien. Mire lo que hizo con el pueblo de Israel. Dice la Biblia que luego que Faraón dejó ir al pueblo, dice que Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Imagínense donde el pueblo de Israel hubiera pasado por el camino de la tierra de los filisteos. Dice que ese camino estaba más cerca, camino a la tierra prometida. Imagínense que hubiera pasado por allí, mi hermano, el pueblo se había arrepentido al ver la guerra que se estaba librando. Muy probablemente muchos de ese pueblo hubiera deseado volver a Egipto. Así le pasa a muchos de nosotros, mi hermano, nos pasa. Dios quiere protegernos. En el plan perfecto, Dios está haciendo cosas a su manera. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Y nosotros muchas veces queremos forzar a que Dios haga como nosotros queremos, que sea nuestro capricho, que cumpla nuestra oración como milimétricamente nosotros la hemos hecho. Y Dios, en su silencio, lo que está haciendo es protegernos. Que tú no tengas más, que tú no tengas más fracasos. Ahora, Dios trabaja en el silencio, pero también su silencio nos muestra nuestra verdadera confianza. Oh my God, permítame decirte, el silencio de Dios revela en nosotros nuestra confianza en Él. Vamos a mirar aquí algo bien importante, bien interesante. Cuando Dios nos responde, ¿a quién corres cuando Dios no te responde?
Dígame si no la hemos embarrado. Cuando usted hizo su disciplina, su ayuno, tuvo su tiempo de adoración, de oración, quebrantó su corazón delante de Dios. Pero Dios guardó silencio. Y en el momento del silencio, ¿hacia dónde corriste? Bueno, no está bien que estamos orando al Dios que hace hechos y proezas extraordinarias. ¿Cómo es que digo yo amén y me levanto a hacer algo a mi manera? Así le pasa a muchos cristianos, mi hermano. Por eso en el silencio de Dios lo usa para que se revele lo que hay en nosotros. Es importante que Dios calle. Es importante que Dios guarde silencio. ¿Por qué? Porque en el silencio nosotros tenemos que mirar hacia dónde corremos. No, Señor, pero yo oré, pero bueno, tú no has respondido, pero yo aquí sigo esperando. Yo no voy a ir a buscar el gota a gota. Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer conmigo, pero yo creo en mi milagro, Dios. Yo aquí, tú me invitaste a esta aventura, Señor, y yo creo que si tú me invitas, tú me pagas, Dios. Así la tengo clara. Tú me invitaste a esta dinámica, Dios mío, tú lo harás a favor de mi vida. No sé cómo lo harás, pero yo confío en ti, Señor. Aunque haya silencio, un silencio sepulcral, y yo vea que todo se complicó, no importa. Yo sigo confiando en Dios. Porque el silencio, mi hermano, purifica la fe y revela el corazón. Escuche bien. El silencio de Dios purifica nuestra fe y revela lo que hay en nuestro corazón. Escúcheme bien. Te voy a tumbar lo religioso que hay en ti en esta mañana. Primera de Pedro 1:16 dice la palabra: se te va a caer el pichón y el Chino Millán. ¿Alguien escucharon o vieron el testimonio del Chino Millán? Lo recomiendo. Esos testimonios con los que en el tiempo de antaño este servidor le sirvió mucho para crecer. Su nombre. Dice la palabra 1:6, primera de Pedro 1:6. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas ¿qué? Pruebas. Son necesarias las pruebas, brother. Son necesarias que nos aflijamos en la prueba. Es necesario. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Cuánto dan gloria aquí? Usted dice tengo fe, pero hermano, si usted dice que tiene fe en Dios, que tiene confianza en Dios, pues prepárese, porque lo que usted declara tiene que ser sometido a prueba. Póngale sentido a la palabra. Dice versículo 7, estoy en el 7. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El silencio es importante por eso, porque el silencio purifica nuestra fe. Pues imagínense, es fácil decir que yo tengo fe en Dios cuando todo está full, nice, yes, todo mantequilloso, mogolloso, todo oso, así, ¿sí me entienden? Todo sale a lo que queremos, todo está fluyendo. Y qué bueno poder decir que tenemos fe, porque estamos viendo que Dios con su gracia, su favor se está manifestando. Pero qué tanto cuando todo está en contra. Pero yo sigo hablando de fe. Yo sigo creyendo las cosas. Se me prendió la loma. Tengo problemas, lo que usted no se imagina. Pero yo sigo creyendo en Él, aunque Dios no lo haga en el momento que yo quiero que lo haga. Se está purificando mi fe y se está revelando lo que hay en mi corazón. Estoy confiando en Él. ¿Estamos o no estamos? Y en este primer punto quiero terminar diciéndole lo siguiente. Iniciamos hablando de David, pero hablemos un poco más acá. Podríamos decir, no, pues es que David sí merecía vivir lo que bueno, experimentar el silencio y todo eso. Él sí. ¿Qué me dice usted del Señor Jesucristo? Wow.
Él también experimentó el silencio. Jesús, el Hijo del Padre, experimentó silencio. Acuérdese que cuando Él estuvo en la cruz, ¿qué dijo en la cruz? ¿Qué le dijo al Padre? ¿Por qué me has desamparado? Acuérdese que en el Getsemaní, ¿qué hacía el Señor Jesús? Oraba. Y la angustia, la aflicción fue tan profunda que su sudor era de sangre. Él sabía lo que tenía que experimentar, pero papá guardaba silencio. Dios lo ignoró. Él tenía una comunión fluida con el Padre, una comunión muy asertiva, muy fluida, pero por tanto que oraba en su agonía y en su angustia, el Padre de la gloria estaba guardando silencio. Señor, si es posible, pasa de mí este momento. Yo no quiero morir en la forma que está profetizado que quiero morir. Pasa de mí este episodio traumático, lamentable, cruento, doloroso para mí. Pero termina diciéndole en su momento: Señor, pero está bien, aunque no quiero, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y fue llevado a la cruz. Yo pienso que el Señor en algún momento diría: bueno, puede ser que mi Padre me dé la oportunidad de superar este trauma. Pero estando en la cruz, padeciendo todo el dolor, el sufrimiento, llega un momento donde le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Eso está en Mateo 27, 46, si lo quieren leer. El cielo guardó silencio. Escúcheme bien, brother. El cielo guardó silencio para Jesús. Pero ¿sabe qué pasó en ese silencio, mis amados hermanos? La redención estaba en marcha. Yo tengo que decirle a usted que está pasando ese proceso difícil, que está pasando por aquella situación de opresión, de angustia. No te preocupes, si Dios está guardando silencio, así como cuando Dios guardó silencio con su Hijo, estaba en desarrollo, estaba en marcha el plan de la redención para la humanidad. Y así como estaba en marcha el plan del proceso de la restauración o la redención de la humanidad, así en medio del silencio que Dios está guardando en tu proceso, en tu dificultad, está en desarrollo, está en marcha el proceso de tu victoria. Viene Dios a tu favor, Él está trabajando en medio del silencio, en medio de la circunstancia que tú estás atravesando. Él está trabajando para tu victoria. Si yo estuviera allá, amén, gloria a Dios, aleluya, yo lo creo, alabo a Cristo, porque aunque estoy pasando esta etapa difícil, yo creo que algo tú harás en favor de mi vida, aleluya. Con esto tengo que decirle que Dios no respondió de inmediato a Jesús. Y si el Padre no le respondió a Jesús, escúcheme bien, ¿cómo es que cuando tú oras, Dios te tiene que responder de inmediato? Mi hermana Diana hace. Si Dios no le respondió de inmediato a su hijo, imagínense que cuando fue bautizado en el Jordán por Juan, y cuando sale del agua viene una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. No le respondió ni siquiera a su hijo amado en el quien se complacía. ¿Cómo te va a responder a ti en el momento que tú quieres que te responda instantáneamente? ¿Cómo quieres que Dios instantáneamente te responda a tus caprichos? ¿Cómo quieres que Dios sea tu mandadero en la forma instantánea que tú quieres que Él te responda? No, Él trabaja, Él está a favor de tu vida, pero en medio de ese silencio, en medio de ese proceso, Dios está trabajando, Dios te está formando, Dios te está capacitando. Yo no sé cuánto me estén entendiendo. Dios está purificando tu fe, Dios te está preparando, porque algo que sí tengo que decirle, mi hermano, es que tú no vas a ser avergonzado. Vas a ver la bendición de Dios en la tierra de los mortales. A su nombre. Número 2. En medio del silencio, Dios nos está formando. Escuche bien. En medio del silencio de Dios, Dios nos está formando.
Y podemos mirar aquí, versículo 2 del libro de los Salmos, capítulo 13, dice la palabra: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Oiga, preguntas tremendas, mi hermano. Preguntas que a cualquier mortal sobre la tierra se tendría que cuestionar. ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo lo vas a permitir? Pero permítame, te tengo noticias. Dios permite todo ese silencio y todos esos embates y problemas, mi hermano, para formarte. Dios permite todo eso para formar carácter. Tú tienes ese proceso, estás pasando esa dificultad y Dios no hace nada, papi. Señor, pero ¿hasta cuándo si yo voy a cielos abiertos? No, papi, ¿cuántos errores en la vida? Y con 2 o 3 acciones buenas queremos que Dios pase. No, Dios nos perdona todos nuestros desaciertos. Pero lo que vivimos al día de hoy es la consecuencia de nuestras malas decisiones. No podemos decirle a Dios ¿hasta cuándo? Señor, pero si es que yo voy a la iglesia, yo ayuno, yo doy diezmos. Gloria a Dios por todo lo que tú hagas. Pero las consecuencias te están cobrando cuenta. El resultado de tus malas decisiones. Pero todo eso que tú estás viviendo al día de hoy es lo que Él está usando para formarte. David se sentía confundido. David, mi hermano, se preguntaba. David luchaba. David tenía grandes inquietudes, mi hermano. Pero no encontraba una señal como una respuesta de parte de Dios. Tenía tantas inquietudes. Eran preguntas. Y todas esas preguntas que él tenía, mi hermano, escúcheme bien. En cierta forma, yo analizo a David. Esas preguntas no eran una señal de debilidad. Para mí no eran una señal de debilidad. Para mí no era una señal de que él estuviera dudando. Sino que esa pregunta que hacía David, ¿hasta cuándo? Era una evidencia del parte de su proceso que lo estaba formando. Hermano, mire, tú podrás decirle al Señor, ¿hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo intervendrá? No te preocupes, mi hermano. Eso te está formando. Eso está sacando de ti lo mejor para la gloria de Dios. Tú no puedes estar desesperado y angustiado. No. Dígale, Señor, esto me tiene que formar. Esto tiene que formarme a mí, Señor. Estos errores, las consecuencias de mis errores, qué sé yo, lo que esté viviendo hoy como consecuencia, cosas de mi pasado, no es para destruirme, es para formarme. Así que dele gloria a Dios, mi hermano, porque esa situación que tú estás viviendo no va a destruir. Ese problema que te visitó y no lo esperabas, ni siquiera lo calculaste que venir en contra de tu vida. Esa consecuencia que vino en forma inesperada es lo que Dios está usando para formarte, para capacitarte, para prepararte, porque lo que viene es mejor, mi hermano. No te quedes allí frustrado. Permíteme decirte, eleva tu autoestima, porque aunque estés pasando lo que estás viendo, mi hermano, tú no dejas de ser el hijo y la hija del rey. Yo estuviera diciendo amén, gloria a Dios, aleluya. Escucha bien. Entonces el silencio nos forma, nos capacita. El silencio también nos enseña una dependencia total. Porque cuando usted le dice, Señor, ¿hasta cuándo? Dame una señal. Mira, hay gente que en este tiempo pide señales, mi hermano. Este no es el tiempo de las señales. Si usted pide señales, escúcheme bien, tiene que arrepentirse, mi hermano. Porque señales para este tiempo no hay. Las únicas que habrán son las señales antes de la venida del Hijo de Dios. Señales ya no hay, mi hermano.
está la palabra, que es la profecía más clara. Señor, envíame una señal para yo casarme con Julana, Señor, que lleguen, que pase tal cosa, 7 señales. No, mi hermano, usted lo que está lleno, harto o harta de inseguridad, de duda, mi hermano. No le ha creído a Dios, mi hermano. A su nombre. Entonces, estamos aquí. Entonces, aquí se encontraba David sin señales. Solamente cuando estamos en ese silencio de Dios, solamente dependemos de nuestro carácter. Si mira lo importante que es el carácter. Yo le digo algo y permítame hablar en primera persona. Para nosotros llegar hasta aquí, yo llegar hasta este día aquí, no es porque todo haya sido, que yo digo amén y ¡puf! Ya. Yo he tenido que resistir una cantidad de situaciones. De pronto, no tanto como la que usted está viviendo, pero he pasado por muchas situaciones. Problemas donde yo digo, bueno, ¿y aquí qué voy a hacer, Dios? ¿Cómo es esto? Pero aún así, mis amados hermanos, lo que me ha llevado a depender a mí hasta el día de hoy es del carácter que he desarrollado en Dios. El silencio sirve para que tú desarrolles carácter y para que tú dependas de ese carácter. Mire, los que no tienen carácter, viene un problema y ¿qué resuelven en medio de su problema? A ver, ayúdenme ustedes a mí. Síganme y ayúdenme. El primero que le viene un problema y no tiene carácter en Cristo, ¿qué le pasa? Se va para la cantina. ¿Sí o no? Anoche hubo por ahí una fiesta. La gente corre, no tiene carácter, se va para, son bohemios, hermano. Se consiguen un amante, sueltan todo. Pero el que tiene carácter dice un momento, Dios, estoy pasando este problema. Pero Señor, yo sé que aunque tengo este problema, esta dificultad, y tú estás guardando silencio, quisiera que tú me hablaras, quisiera oírte, pero aunque no te oiga, Señor, yo sigo creyendo en ti. Yo sigo esperando en ti, sigo confiando en ti, sigo parado, firme en la brecha, Señor amado, y sé que tú en el momento que tú quieras lo harás. Eso se llama carácter, hermano. Hay gente que no desarrolla carácter y entonces se desaniman, se alejan de Dios, cuestionan a Dios, quieren ayudarle a Dios. Oiga el caso de Abby. Abby le ayudó a Dios, Señor, pero oiga, Sario, imagínate que vamos a ser papito y mamita. Yo tengo 100, usted tiene 90, mamita, usted está estéril, yo ya no tengo, ya. Y claro, ahí Abby trató de ayudarle a Dios y engendró un hijo en la carne. Todo lo que se engendre en la carne, porque no hay carácter, trae consecuencias, mi hermano. Mire las consecuencias que hay hoy en Medio Oriente. El conflicto que hay, que es milenario, mi hermano. No, eso, el conflicto de Israel entre Palestina y toda esa gente, esos musulmanes. Hermano, eso no es de ahora, hace 20, 30 años. Eso lleva más de 5,000 y pico de años, hermano. Todo se lo debemos a Abraham porque un día se equivocó. No tuvo carácter. ¿Cuántas veces te equivocas en el silencio de Dios, mi hermano, por falta de carácter y haces las cosas, las complicas, mi hermano? En lugar de buscar una solución, de encontrar una solución en Dios, todo lo trastornas, lo empeoras, mi hermano, y después buscas culpables. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, el silencio de Dios nos enseña dependencia, mi hermano. Ya no están las señales, no están allí, mi hermano, sino tu carácter. No habrá señales, mi hermano. Dice la Biblia en Lamentaciones 3:22, ya vamos a terminar. 3:22 dice la palabra: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahora permítame decirte que el silencio revela voces internas. El silencio de Dios revela, mi hermano, voces internas, porque es la ausencia, o en la ausencia de la respuesta divina, escuchamos nuestras emociones, ¿o no? Mire, hay gente que no tiene como esa fluidez en oír a Dios audiblemente, o no discierne la voz de Dios. Entonces, en el silencio de Dios, lo único que encuentra, mi hermano, son voces internas. Yo he conocido mucha gente que mete a Dios donde Dios no está, mi hermano. Ay, yo no sé cuánto. Ay, Dios mío, cuántos digan amén a eso. Pero meten a Dios y están ridiculizando a Dios, mi hermano.
Meten a Dios donde. ¿Sabe por qué? Porque el silencio de Dios hace que hayan voces. Gloria a Dios. Voces internas que son el resultado de nuestras emociones. Es el resultado de nuestras emociones, esas voces internas que nos llevan a cometer y hacer cosas fuera de contexto. Entonces, mis amados, se revelan voces internas y ahí es donde Dios nos enseña a callar, mi hermano, a callar y a dejar de quejarnos y de empezar a confiar en Dios para poder avanzar, confiar en Él, aleluya, porque habrá un momento donde usted tendrá que hacer lo que dijo el Señor a través del salmista. Escuche bien, Salmo 46, versículo 10 dice la palabra: dice la palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Escuche bien. Habrá un momento donde usted tenga que estarse quieto, callado, acepte su problema, su situación. Claro, dígale a Dios, dame una idea creativa, pero una idea que venga de parte tuya, para que usted tenga la capacidad de que Él se exalte en lo que Dios te entregue. A su nombre. Entonces, en medio del silencio Dios nos está formando, porque ahí en medio de ese silencio, mis amados, lo que vamos a encontrar, alabado sea el nombre del Señor, es que nuestra fe crece. En la oscuridad nuestra fe crece. En la oscuridad nuestra fe se desarrolla. No es que tú necesites ver para creer. Tú lo que necesitas, mi hermano, es confiar para avanzar. Mira, el silencio es importante, porque el silencio, podemos decir que estamos en la oscuridad más tremenda, pero es allí donde tú no necesitas ver, sino que simplemente desarrollas tu fe y confías y avanzas. No te quedas quieto, no te estancas. Y hay un texto que dice Pablo a los Corintios, segundo de los Corintios 5:7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Dile al que está a su lado, por fe andamos, no por vista. Mira el silencio donde nos lleva, mi hermano, a crecer, a avanzar, a no detenernos, a no estancarnos, mi hermano. Y por último, tercero, el silencio de Dios siempre tiene un propósito. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿Sabe por qué digo que tiene un propósito? Porque ahí mismo en el capítulo 13 de Salmos, capítulo 13, versículo 5. Uy, esto tiene mucho texto hoy aquí, oiga. Dice la palabra 13:5, dice, mas yo en tu misericordia he ¿qué? Mire lo que dice allí David al comienzo. Reclama, cuestiona muchas cosas. Señor, ¿hasta cuándo permites que el enemigo, que mis adversarios, etcétera? Pero en el versículo 5 y 6 dice, mas yo en tu misericordia, Dios, he confiado. Sigue diciendo, mi corazón se alegrará en tu salvación. Y el versículo 6, mire tremendo esto, dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Pero me quedo con el versículo 5, me llama mucho la atención. Mas en tu misericordia he confiado. Ahora, yo quiero decir algo importante. David comenzó quejándose en este pasaje, pero podemos encontrar que terminó cantando. Me surge a mí una pregunta, ¿qué le pasó a David? ¿Cómo es que empieza lamentándose y quejándose, pero luego este salmo lo termina cantando? ¿Usted no le inquieta eso, mi hermano? ¿Sabe por qué? El silencio no desapareció, siguió estando el silencio. Pero me parece algo importante que fue que en medio de ese silencio la confianza de David fue restaurada en Dios. Usted podrá tener tantas inquietudes, tantas preguntas sin respuesta, bro. Pero no significa que Dios no lo vaya a hacer.
Lo que tú tienes que hacer es lo que hizo David al final de todo este salmo. Dijo, no, un momento, más en tu misericordia yo siempre he confiado. Yo siempre me he deleitado en tu verdad, en tu bondad. Terminó cantando. Así que mi hermano, tu proceso, mi hermano, aleluya, es para que tú crezcas, para que desarrolles carácter. El silencio, aunque siga estando allí, pero tu confianza siga colocándola en el Señor. Dios permite el silencio para prepararnos para su respuesta. Dios permite, mi hermano querido, que haya un silencio, porque a veces no cambia la situación, pero Él cambia nuestro enfoque. Cuando hay silencio, puede ser que tu problema siga siendo el mismo, pero el enfoque de tu pensamiento, tu paradigma cambia para la gloria del Señor. Tu fe se desarrolla, tu confianza, tu plenitud en el Señor está firme. Cambia tu enfoque. ¿Ha pasado que ha visto gente que está mirando problemas, hermano? Cuando los problemas simplemente son oportunidades para nosotros avanzar. Los problemas simplemente son oportunidades que Dios nos permite para que nuestro enfoque sea cambiado, mi hermano. Entonces cambia la situación, puede que no cambie instantáneamente, pero puede cambiar nuestro enfoque. Y lo que pedimos cambia cuando nosotros esperamos en Él. El problema es que estamos llenos de ansiedad y la ansiedad nos desespera, nos desconecta. Entonces vamos a encontrar, mi hermano, que todo puede cambiar cuando esperamos en Él. El silencio, mis hermanos queridos, da valor a la palabra cuando llega. La voz de Dios tiene más peso después del silencio. La voz de Dios tiene efecto, mi hermano, después del silencio. Y es importante que haya silencio. ¿Por qué? Porque cuando hay silencio, cuando tú no oyes a Dios, cuando no hay un rema, cuando no hay algo de Dios que te hable audiblemente, luego vendrá esa palabra. Algo Dios te dirá. Yo tengo episodios en mi vida donde he tenido que enfrentar momentos de silencio, pero cuando Dios me habla, yo digo, oh my God, Dios mío, ¿cómo así? Gracias, Dios mío, eso me levanta, eso tiene un efecto poderoso. A su nombre. Dice la palabra, y con esto te lo compruebo, ya estoy terminando, la verdad. A veces uso eso como muletilla, pero ya estoy terminando. Dice aquí la palabra, Primera de Reyes 9:12. Dice la palabra, tras el terremoto un fuego. 19:12, Primera de Reyes. Dice, tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Pero dice la otra parte, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Es allí, mi hermano, cuando se hace evidente que la voz de Dios tiene más peso después del silencio. Usted puede estar pasando por una situación de silencio, pero permítame decirte que luego vendrá el rema, vendrá algo especial que Dios te entregará, y eso tendrá más peso, mi hermano, porque cuando habla, cada palabra que Él te hable te va a penetrar, eso te va a golpear, eso te va a ministrar. Cuando Dios te hable, mi hermano, cuando vuelva otra vez a tener esa experiencia en Dios, mi hermano, cada sílaba va a penetrar en tu corazón. Cada palabra te va a golpear fuertemente, porque el que ha esperado aprecia, el que ha esperado tanto tiempo, el que ha estado allí en el silencio, aprecia más la dirección divina. Probablemente Dios está guardando silencio para que tú valores y aprecies la instrucción y la dirección de papá. A su nombre. ¿Quién vive? Ahora, Dios no guardará silencio para siempre. Él se manifiesta en su tiempo perfecto. La respuesta que viene superará el tiempo que tú esperaste. La respuesta que Él provocará superará el tiempo de espera. Va a llegar el momento de decir, oh Dios mío, valió la pena esperar. Valió la pena en el momento de mi espera confiar. Valió la pena en el momento de la espera, Señor, desarrollar mi fe. Valió la pena el tiempo de mi espera, de tu silencio en mi vida, Dios mío. Porque lo que veo que tú me entregaste, Señor, me sorprende. A su nombre. Entonces, mi hermano, el silencio no es el final.
El silencio es solo un capítulo previo a la victoria. ¿Alguien lo puede creer? El silencio no es una sentencia final, no. En Dios, mi amado hermano, es solo un capítulo que está antes de tu victoria. Es un episodio que aunque tú no quieras vivirlo, tienes que vivirlo. Es un episodio, es un capítulo en tu vida que aunque no hayas pensado, no lo hayas calculado, tienes que vivirlo antes de tu victoria. A su nombre. Para terminar e irnos de aquí, mis amados, para concluir esta dinámica. ¿Estás atravesando un tiempo donde Dios guarda silencio? ¿Te encuentras en este momento que estás orando, que estás clamando, haces tu ayuno, haces tu tiempo a la madrugada de adoración y sientes que tus oraciones o lo que tú haces para Dios no pasa el techo? ¿Has comenzado a creer que Él se ha olvidado de ti? Porque esa puede ser otra, ¿verdad? Yo pondero estas preguntas para que nos cuestionemos y podamos reflexionar. Porque puede ser que hagas lo que estás haciendo y estás dudando y estás pensando que Dios se olvidó de ti. Y por último, ya estás cansado de esperar. Con esto quiero decirle, mis amados, y quiero recordarles que Dios está más cerca de lo que tú puedas sentir. Dios está más cerca de lo que tú te puedas imaginar. Y yo estoy terminando esto. Y quiero terminar con broche de oro diciéndote, mi hermano, aunque tú pasas el proceso del silencio, no dejes de orar. No dejes de adorar. No dejes de hacer tus disciplinas espirituales. Perdóneme que use mucho ese término. No es de pronto el más idóneo, pero es el que más rebusqué para poderte dar entendimiento acerca de tu responsabilidad como hombre y mujer de Dios. Sigue haciendo tus disciplinas. No dejes de orar, no dejes de congregarte, no dejes de adorar, no dejes de confiar, aleluya, porque Él guarda silencio, Él se queda callado, pero Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. No significa que tu etapa de proceso en el silencio es señal de abandono. No, Él sigue siendo fiel a su nombre. Ahora, yo tengo que decirle, Dios no siempre habla cuando queremos, porque esa es otra dinámica. Dios no siempre habla cuando tú quieres que te hable. Yo he estado en atmósferas proféticas, lugares con hombres y mujeres de Dios, donde yo he ido y he dicho, Señor, yo vengo por una palabra. Estoy pasando un proceso, pero quiero que tú me des una palabra. Y pasó la atmósfera, pasó el momento, pero a mí no me llamaron para darme una palabra. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, aún así, mi hermano, Él no nos va a hablar cuando nosotros queramos. No siempre va a actuar cuando nosotros le exijamos a Él que Él hable a favor nuestro. Él no va a hablarnos, así se lo exijamos. Pero Él nunca deja de ser Dios. Escúcheme bien, Él nunca deja de ser Dios. Ahora permítame decirte que Él, aunque no te hable, tampoco nunca deja de estar presente. Él pone su mirada sobre los justos. Y si tú eres justo y justa, aunque Dios no te hable, confía, espera a su nombre. Vamos a ponernos en pie. Y si Dios le habló a través de esta palabra, simplemente cierre sus ojos. Y es la oportunidad y es el momento para que lo puedas adorar, le puedas dar gracias. Porque en buen momento y en buena hora, Dios usa esta palabra para hablarte, para decir tantas cosas. No te ha abandonado, no te ha desamparado. Es oportuna esta palabra para que hoy podamos entender que en medio del silencio, Dios nos está formando nuestro carácter,
está formando nuestra vida. Y aunque nuestra fe, como dice la Escritura, es más valiosa que el oro, pero aunque así como el oro es perecedero, nuestra fe también tiene que ser probada por el fuego. Así que dígale: Dios, gracias porque tantas oraciones he hecho que tú no me has respondido, pero aún así yo sigo creyendo, aún así yo sigo teniendo el convencimiento. Y aunque el silencio que yo pueda enfrentar en este momento es el escenario que tú estás preparando para mi milagro el día de mañana, Señor, y aunque no lo haya recibido en este momento, porque anhelaría recibirlo en este momento, pero aunque no lo haya recibido, Dios mío, sé que será mañana o en el momento que tú lo quieras o lo determines. Lo importante de todo esto, dígale: Dios mío, es que en medio del silencio, hoy entiendo que debo de aprender a confiar. Debo de aprender, aleluya, a creer, aunque yo no te escuche, aunque yo no vea que tú intervengas, pero es el momento de yo creer, de yo confiar. He aprendido, Dios mío, a confiar, Dios mío, porque los que esperan en Él, Señor, los que esperan en ti, jamás serán avergonzados. Padre, gracias por esta palabra. Cierra tus ojos y allí en el secreto intima con Dios. Dígale: Dios, ahora entiendo toda esta dinámica de tu silencio. Simplemente tú estás trabajando. Simplemente, Dios, no me has abandonado, no te has alejado. Tú trabajas en el silencio. En el silencio tú revelas, Señor amado, en medio de esa etapa de silencio, tú permites que se revele, Dios mío, aleluya, mi verdadera confianza, mi verdadera dependencia. Dígale: Dios mío, cuántas veces me he equivocado. Dígale: perdóname, porque en medio del silencio, Señor amado, he cometido locuras, he hecho cosas que hoy consecuentemente estoy viviendo el resultado. Pero dígale: Dios mío, quiero que cambies el enfoque. En medio de tu silencio, permíteme, Señor amado, que mi enfoque sea cambiado, que yo pueda ver las oportunidades de aquí en adelante, Señor, y que pueda seguir hacia adelante, Señor, creyendo por lo que tú vas a hacer. Firme, Dios mío, en esta gracia. Padre, yo oro para que tú intervengas en el futuro presente de cada persona. Poder de Dios, tu gloria venga, tu presencia venga, Señor, a cada vida. Hoy declaro, Señor, que tú levantas hombres y mujeres confiables en medio del silencio, hombres y mujeres con carácter, hombres y mujeres con determinación y hombres y mujeres que se enfocan en tu propósito. Padre, en medio de esta etapa de silencio, sé que tú estás preparando nuestra victoria. Y yo quiero orar por las necesidades de cada uno de mis hermanos, cualquiera que sea, de cualquier nivel, Señor, de cualquier situación que sea. Señor, te doy gracias por lo que tú vas a manifestar de aquí en adelante. Te doy gracias porque en medio de tu silencio tú abres puertas, tú traes ideas creativas. Señor, tú levantas hombres y mujeres enfocados y determinados hacia adelante, Dios mío. Oh, poder de Dios, tu presencia sea fortaleciendo la fe de cada uno de mis hermanos. Y te damos gracias, dulce Espíritu de Dios, por este tiempo, por este momento, en Cristo Jesús. Amén y amén. Alguien que pueda alabar al Señor, por favor. Y quiero, aleluya, gloria al Señor. Quiero agradecer a todas las personas que se conectaron a través de Facebook y de YouTube. Dale gracias a Dios por permitirnos llegar a través de tu dispositivo y esperamos que esta palabra te haya bendecido. Oramos por tu vida y te invitamos para, si no tienes un pastor que te pastoree, una iglesia donde te congregues, te invitamos para que asistas aquí con nosotros los domingos 10 de la mañana, miércoles 7 de la noche. Allí aparecen nuestros contactos para que nos escribas, nos llames y con mucho gusto estaremos para aconsejarte, para orar por ti, para pastorearte. Mil bendiciones, un abrazo fuerte, shalom, shalom para todos ustedes.